Bienvenidos a un nuevo episodio de MTN Podcast. Estamos muy contentos de acompañarlos en estos minutos en que vamos a conversar con Titi Plaza, nuestra querida Titi, que ya hemos compartido algunos temas con anterioridad. Para quienes no la conocen, María Cristina Plaza, psicopedagoga, y también ella es especialista en educación especial y muchos otros temas importantes y que comparte con nosotros aquí en este MTN Podcast. Pero todos la conocemos como Titi, así que Titi, hola bienvenida, bienvenida. Y este tema te apasiona, a mí también, porque siempre pienso que cuando nos equivocamos es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Dale la vuelta y seguimos adelante, ¿verdad? Aprendí de esto y ya fue. Así es que ese es el tema de hoy, el error como herramienta principal de aprendizaje. Ajá. Hola a todos otra vez. Gracias por esta nueva invitación. Sí, como dice Vivi, este tema a mí me encanta, sobre todo porque trabajo con chicos que llegan con esta percepción del error como que el fracaso es lo peor. Ajá. Cuando en realidad es lo mejor. Que te puede pasar para avanzar, pues, ¿no? Claro. Si no te caes, ¿cómo aprendes a levantarte? Claro. ¿No? Hay una frase que yo siempre les digo, y es: a caminar se aprende caminando. ¿Cómo yo voy a decirle a mi hija de 11 meses que es un fracaso porque se cayó de poto para atrás cuando estaba aprendiendo a caminar? Es igual de loco decirle a un estudiante que es un fracaso porque se cayó en una lección. ¿No? Lo que pasa es que nos olvidamos. Cuando el niño empieza a crecer, lo adultizamos, por así decirlo, en vez de recordar que es un ser en formación. Y un ser en formación tiene que equivocarse. Pero así como tiene que equivocarse, tiene que aprender a orientar ese error para su propio crecimiento, no para hundirse más en el fracaso. Claro, ¿no? o sea, tiene que reconocerlo, aceptarlo. Exacto. Y avanzar. Pero esa óptica del error que tú me estás diciendo ahorita no es la que ellos reciben, ¿no? Se les riega el vaso de agua o de jugo en el desayuno y es: ¿qué? Pero no se puede hacer. Dios mío, crimen, a la cárcel. No, pues ¿qué pasó? Es un error. Tienes que poner más atención, obviamente. Pero esto no es el fin del mundo. ¡Ey! Suave. Pero es que a veces vivimos en este corre-corre y no nos damos cuenta que nuestra percepción personal del error como papás es la que ellos van a gestar y van a formar en su psiquis. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como nosotros enfocamos el error, es la forma en la que ellos lo van a enfocar también. ¿Ya? Y aquí el sistema educativo sí tiene gran carga de responsabilidad, más allá de los papás también, obviamente. Pero recordemos y pongámonos en el contexto que nos enfrentamos a un sistema que castiga el error. ¿No? Ellos están, y no hablo de un colegio en particular, estoy hablando en general del sistema educativo, el que todos hemos pasado por él y todos lo hemos vivido. De nuevo te repito, como te lo dije anteriormente, esto está cambiando poco a poco, pero es súper difícil porque es un sistema arraigado en nuestra cultura occidental que es difícil de cambiar, ¿no? Y que ha determinado cómo vemos el error. Te repito, o sea, el sistema educativo te castiga por equivocarte. Tú pierdes puntos cuando te equivocas, pierdes. Y si aciertas no es que ganas, o sea, es una cosa que hay que repensarla, yo pienso, hay que replantearla, ¿no? Porque ¿qué mensaje estamos dando? Equivocarte es lo que te va a hacer aprender. Pero ¿cómo yo me equivoco con libertad si el error es castigado? Si el error es 3, castigado, claro. Obviamente, no. Algo por ahí está erróneamente enfocado. Entonces, en este tema es súper importante hacer un trabajo interior, personal del adulto. Perdonarse, analizarse, mejor dicho, cómo él percibe el error, o ella, mamá o papá. ¿Qué es el error para ellos? ¿Y por qué tantas veces el error de los hijos detona en ellos algo tan feo? ¿No? El ataque, la ridiculización, humillar al otro porque se equivoca. Son cosas que alimentan esta percepción errónea del error. Estamos redundando ya, pero es así, ¿no? Un niño y un ser, incluso un adulto, tiene que tener libertad para equivocarse, ¿ya? Y eso no debe ser castigado jamás, porque ahí es donde va a aprender, ¿no? ¿Cómo voy a aprender si no me equivoco? Es imposible. No somos perfectos, hemos venido a formarnos. Y eso es lo increíble en la educación. Poder tener ese espacio para equivocarme, para poder caerme y levantarme, ¿no? Eso es súper importante y es esencial para individualizar el crecimiento. Mis errores van a ser mi camino, no son los mismos que los tuyos, ¿no? Y yo voy a tener mis aprendizajes y mi gran conocimiento, mi saber, lo que sea que yo vaya formando en el camino de mi vida por los errores que yo he tenido. Y a mi ritmo, y a mi tiempo. Y por cómo los enfoqué. Ajá. Yo me acuerdo la primera vez que choqué, yo estaba aterrada. Siempre había sido una persona que no había dado mayor problemas a mis papás. Y de repente llego con el carro hecho pedazos. No fue camaronada mía, me chocaron. Pero yo me acuerdo que mi mami bajó y yo con las lágrimas, mami, toda aterrada. Y ella me dijo, bueno, vamos al carro.
vamos a manejar. ¿Qué? No, yo nunca más voy a manejar. Te impresiona, ¿no? Nadie sale a chocar. Eso fue lo que ella me dijo. Nadie sale a chocar. Cálmate, vamos a manejar. Cuando tú te calmes, paramos de manejar. Así. Ya. Ay, fue la manejada más nerviosa de mi vida, porque yo decía, Dios mío, este carro, para colmo que no es mi carro, el carro de mis papás. O sea, no. Pero me acuerdo que salimos de la Ciudadela y yo ahí, y mami me iba conversando de cualquier cosa. Entonces yo iba manejando y me fui relajando. Una vez que yo estuve tranquila y conversé, ok, vamos a la casa. Y ese fue el aprendizaje, ese fue un gran aprendizaje para mí, porque fue, ok, me equivoqué. Y en el camino ya cuando me tranquilicé, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? Y recién ahí le pudiste contar. Es que contar. no, que entonces se me cerró y yo no pude frenar a tiempo porque... Ya, bueno, ok, esas son cosas que pasan, nadie sale a chocar. Te va a pasar y te va a volver a pasar. Y tú tienes que estar tranquila, porque no vas a dejar de manejar por esto. Es lo mismo, no voy a dejar de estudiar porque me quedé en supletorio. O sea, no, tengo que estudiar, sacarme la madre y pasarlo, ¿no? Son cosas que van pasando. ¿Y qué voy a hacer el próximo año para evitar esto otra vez? O sea, ahí está la magia, claro, ¿no? Que yo en ese error, en esa caída, en esa oscuridad en la que yo me encuentre, pueda mirar qué pasó para poder lograr que no me vuelva a pasar. Ojo, y me puede volver a pasar, y voy a volverlo a aprender, y voy a revisar qué pasó. Pero enfocarnos así a la solución, y no poner el foco solo en el error, es lo que me va a permitir a mí salir de ahí, y aprender, salir más fuerte, ¿no? No salir invencible y que nunca más me va a pasar. Por eso es súper importante empezarlo uno mismo, con sus propios errores como adulto. Ser más compasivo. A veces somos tan compasivos con el resto, pero tan duros con nosotros mismos. Y eso es importante cambiarlo, porque cuando uno es papá, tiene que saber que ese trabajo interior hay que hacerlo. Porque todo lo que hagamos va a repercutir en la formación de estos seres que han llegado a nosotros, y que es nuestra gran responsabilidad generar en ellos cosas positivas que tal vez en nosotros no son tan positivas, pero haciendo un trabajo interno pues lo podemos lograr, ¿no? Yo siempre pienso, cuando tienes hijos chiquitos, ellos se equivocan todo el día, ¿no? Obviamente, son chiquitos, pero uno toma fotos, pues. Cuando empiezan a comer y embarran todo y tú dices, esta casa es un desastre, pero toma fotos y se las mandas a todo el mundo. Mira, todo sucio, el piso ha hecho un desastre y todo es una maravilla. Pero porque es normal para esa edad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa mirada con el bebé? Y no tenemos esa mirada, por ejemplo, con el adolescente que está aprendiendo, que está en aprendiendo, esta etapa por ejemplo, tan complicada de la vida. Y que solo quiere estar hablando con sus amigos todo el día. Eso es normal para esa edad. Es evolutivo y es natural y es lo que debe pasar. ¿Va a cometer errores? Sí. ¿Va a hablar de más? Sí. ¿Va a decir cosas que no debe decir? Las va a decir. Pero son los errores que tiene que cometer a esa edad para aprender y a los 16, 17, 18 manejarse mejor en sociedad. Entonces tiene que pasarte y tú como papá tienes que estar preparado. Eso tiene que decir, y que estar preparado y acompañar. Exactamente. En este tránsito. Y no es el fin del mundo, ojo. Puede parecerlo. Cuando viene un error que tú dices, pero ¿cómo mandó esa foto esta niña? O sea, pueden ser cosas terribles, pero son errores apropiados a su edad. Entonces uno tiene que aterrizar y decir, a ver, yo lo estoy juzgando por todo lo que yo sé, pero esta persona está en desarrollo. Yo no puedo juzgar a mi hija de 2 años y decirle que no sabe comer porque se le regó el yogur encima, pues. A ver, ¿en qué mundo? Sería una energúmena. Tampoco puedo ir a decirle a mi hijo que es un fracaso en la vida porque se ha quedado en 3 o 4 supletorios. Que lo hizo terrible, ojo. No es que digamos, ay, pobrecito, tampoco, vamos a victimizarlo. Pero él está aprendiendo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál fue el error? O sea, busquemos. ¿Qué pasó? ¿Dónde te equivocaste? Busquemos a ver. Abramos. ¿Qué harías diferente la siguiente vez? Porque si yo no aprovecho ese error para aprender, no me sirvió para nada, solo para sufrir. Y el error uno tiene que aprovecharlo. Es la herramienta principal para aprender, ¿no? Y ese enfoque viene del adulto. ¿Cómo lo enfoca? Yo les he traído una herramienta de disciplina positiva, bien entendida. no las cosas que aparecen por Instagram, sino información de verdad. Y es una información súper buena. A ellos les gusta mucho hacer juegos de palabras para que los aprendizajes nos queden. Y en este libro de Jane Nielsen, que es quien crea esta corriente de crianza, ella habla mucho de esto y de cómo enfocamos el error mal, ¿ya? Y cómo hacerlo mejor. Y ella nos da las 4 R para recuperarnos de los errores. Me parece que es chévere porque se te queda bastante, ¿no? Son un juego de palabras que puedes recordarlo fácilmente y es algo que puedes irlo pensando todo el tiempo con errores chiquitos para entrenarte para errores más grandes. Muy bien. ¿No? La primera R es el reconocimiento. Es decir, reconocer el error, evitando verlo como un fracaso. Error no es fracaso. Ojo, error es una equivocación. ¿Ya? Entonces yo reconozco en qué me equivoqué. Y les voy a dar un ejemplo con un fracaso académico, que es algo que creo que todos estamos ahí luchando con eso, ¿no? Llega una lección de 5, de 4, ¿ya?
Ok, vamos a reconocer en qué te equivocaste. Veámoslo. Aquí qué contestaste. Esa no era la respuesta era la de acá. Ey, sin juzgar, ¿no? Mira, o sea, solo describes que está mal, describes el error. Ve, aquí contestaste eso, hasta te puedes reír. Pero ¿cómo se te ocurrió guau de contestar? O sea, vas reconociendo esos errores. El siguiente paso es la responsabilidad. ¿Ok? Es súper común cuando le tenemos mucho miedo al error buscar culpables, ¿no? Es que yo iba a estudiar, pero es que no pude porque mi ñaña pensé cuánto, ¿verdad? Entonces, culpables. No. Mi responsabilidad en este error, ¿cuál fue? Es que no traje el cuaderno ese día. Me olvidé de traerlo, entonces no pude estudiar. Y cuando le pedí fotos a mi amiga no me las mandó. Eso es ella, no tú. O sea, como tu responsabilidad. La responsabilidad te va a permitir cargar tú con ese error y hacer lo propio. Porque no lo vas a poder trabajar ni vas a poder aprender si no lo haces propio. Y hay que tener mucho cuidado aquí en la responsabilidad en evitar la culpa. Porque es súper fácil, ¿no? Cuando te responsabilizas, entonces culpabilizarte. La culpa es la peor cosa, ¿no? No nos lleva a nada. Cuando uno trabaja sus errores y entra este fantasmita de la culpa, el trabajo de aprender va a ser muy difícil. Porque te lleva para abajo, ¿no? Porque entonces yo no lo hice, porque yo fui, porque no sirve para nada. La culpa quedarnos ahí es perder el tiempo. Solamente tu responsabilidad, ¿verdad? En la tercera parte viene la reconciliación. Y es perdonar este error. Y aquí también, pues si entró la culpa en la responsabilidad, trabajarlo aquí. Reconciliar, a ver, esto aquí tiene solución, vamos a ver cómo lo vamos a manejar, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Sí, fue mi responsabilidad, pero creo que voy a aprender de esto y voy a poder salir. O sea, verlo con ojos de compasión. Verte a ti mismo, ¿no? Porque si fue tu mismo error. Empático contigo mismo. Y con el otro si estás haciendo este análisis con el error de otro. Claro. También. Y el último paso más importante es la resolución. Ok, tuvimos este problema, este error, pasó esto, fue responsabilidad mía por esto, ya me reconcilié conmigo mismo por esto, ahora, ¿qué voy a hacer? Y aquí viene la parte más importante, pero aquí está el aprendizaje. Levantarme. Ok, me quedé en supletorio porque la verdad es que mi descuido fue que no entregué nunca los deberes porque me daba pereza hacer y ya. Y además que saqué 3 ceros por plagio por ChatGPT. Ok, típico ahorita, ¿no? Entonces, ok, solución, ¿qué voy a hacer ahora? Y aquí viene esta inyección de esperanza, ¿no? Hay un aprendizaje aquí y eso es con eso yo me voy a quedar, ¿no? Y enfocarme en la solución. Ok, me quedé, pero ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a organizar mejor, voy a estudiar y el próximo año voy a hacerme un calendario para no pasarme los deberes y voy a ponerle mucho ojo a esto, o sea, verbalizarlo, ¿no? Incluso se pueden hacer compromisos y etc. Este enfoque en la solución nos va a permitir crear en esta persona una fuerza de resiliencia importante. No importa lo que haya pasado antes, mejor dicho, sí importa porque voy a aprender de eso, pero salir adelante, ¿ya? Y además, el pensamiento crítico entra aquí, ¿no? Yo no solamente me critico y me hago pedazos porque soy lo peor, porque siempre soy irresponsable, pero no. Voy a ser crítico conmigo mismo en el sentido que voy a reconocer mi error y responsabilizarme por él, pero ahora voy a ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? Es lo mismo que pasa a nivel social. Yo critico al presidente, al ministro, a todo el mundo critico. ¿Y qué solución estoy dando yo? Eso no vale para nada. Es lo mismo que hacemos con nosotros mismos. Me critico. Ok, pero ¿qué voy a hacer? La acción es lo que va a importar, ¿verdad? Y ahí viene también la autogestión de la persona. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Voy a hacer esta manera diferente, voy a llevar mejor una carpeta para guardar todo lo que voy a hacer, voy ahora a revisar mis lecciones para poder ver en qué me equivoqué. Eso hay que comprenderlo mucho porque uno tiene que tener claro que ese es el secreto. Es como la receta, no quiero decir recetas mágicas porque soy enemiga de las recetas mágicas, pero es un camino seguro para generar autogestión, para generar pensamiento crítico, para generar resiliencia en el espíritu de mi hijo. Muy bien. Y en mi propio espíritu, ojo, porque yo también estoy en formación todo el tiempo. Claro. No paramos de aprender ni de crecer. Claro, tú empezaste diciendo eso, que primero somos nosotros, como adultos, como papás. Primero reconocernos, perdonarnos y luego poder proyectar y ayudar a nuestros hijos. Exacto, eso es el secreto de todo. ¿Sí? El verdadero aprendizaje, el otro día escuchaba una frase que me encantó, que dice, el verdadero aprendizaje está en las sombras. En las sombras. En las sombras, en la caída, en la oscuridad. Ahí, cuando te levantas y vuelves a ver, cuando vuelves a la luz, no sales igual. Sales fortalecido, Total. sales con nuevas herramientas. Eso suena como que estoy hablando algo muy dramático, ¿no? De grandes errores, sí, obviamente, pero desde los errores más chiquititos. Como, no sé, mi choque, por ejemplo. ¿No? Errores pequeños que no influencian, no determinan tu vida, pero igual sí, porque en esa pequeñez, en ese pequeñito error está un pequeñito aprendizaje que te va a llevar a grandes aprendizajes después. Totalmente. Y que va a cambiar un poco tu mindset, ¿no? No tenemos que tener miedo a equivocarnos, porque ese es el aprendizaje, esa es la vida. Y nos va a pasar, nos vamos a equivocar. Hay que como hacer las paces con eso, ¿no? Nadie es perfecto. Nosotros tenemos hijos que no son perfectos y que van a equivocarse.
Y nosotros estamos ahí para acompañarnos en ese proceso de cómo voy a ver yo esto. Y tantos problemas que vemos de salud mental hoy en día va por ahí, por esta falta de compasión con uno mismo, ¿no? Me equivoqué, entonces soy lo peor. No, no eres lo peor, eres un humano que está aprendiendo, porque nunca paramos a aprender, hasta que el día que nos vamos al cielo, nunca paramos a aprender. Entonces, siempre va a haber este tema, ¿no? De equivocarme y luego corregir y luego salir adelante. Con los chicos que hacen deporte, es súper importante eso también. Porque, claro, lo vemos en temas académicos, en temas de la vida, pero en el deporte hay tanta presión. Y se ve tantos chicos que pierden y es el fin del mundo. Y bueno, hay que buscar el sano equilibrio, ¿no? El otro día un tío mío me mandó un video que decía el daño que hacemos las mamás latinas cuando, no importa, participaste, eso es lo importante. No, uno compite para ganar, es la realidad. Pero tú cuando... Sí, claro, es que hay que tener un equilibrio, ¿no? No irte a ningún extremo, no es que tienes que ganar y punto, no. Y no, solo participa, está bien solo participar, no. Si yo me equivoqué y perdí, qué pena, a nadie le gusta perder. Pero a ver, ¿por qué perdí? Pensemos, vamos a ver, ¿qué pasó? No, es que me hice falta, entonces me expulsaron, ya, ok. Entonces, vamos a ver, hay que aprender de esto, ¿no? Hasta en el deporte es algo súper vivencial. Ahora que está el documental de Beckham, no sé si lo vieron, hay una cosa que a mí me impactó tanto, y es el papá de David Beckham. No sé si ustedes vieron la parte que él está parado como en la cancha donde él jugaba, él dice, es que yo... Y David Beckham sale así como muy frustrado. Y este papá que le hacía ver sus errores, ¿no? Y hoy en día con este mal entendimiento de la disciplina positiva y esta crianza malentendida de permisividad total y de elogiar sin fin, ¿no? ¡Ay, ese papá! Pero qué horror. Pero no, porque después David Beckham sale diciendo, si él a mí no me hubiera dicho todo lo que yo me equivocaba, yo nunca hubiera corregido. Y él era un genio de niño, ¿no? Pateaba increíble. Y Andrés, mi esposo, me decía, pero es que míralo, o sea, era un peladito y mira cómo pateaba. Ese papá tiene que haber estado chocho. Y después sale la escena del papá diciendo todo lo que hacía mal. Claro, hay que tener un equilibrio, ¿no? Yo le digo todo lo que hace mal, pero lo elogio también. Claro. No es que hace todo mal, ¿no? Pero en ese elogio y en esa crítica, en ese balance está el aprendizaje. Entonces este papá sí puede haber sido súper estricto con él, pero miren a dónde llegó este hombre. Por ese papá que le dio, no les quiero spoilear el documental, pero hay una parte en que David Beckham pasa por un momento en su vida súper duro, de rechazo de la sociedad inglesa, por un error que él cometió, y él se vuelve a levantar. Y esa fuerza venía, yo pienso, ¿no? Ahora que veo esto en perspectiva, de este papá que alimentó el talento de este niño, de los errores que cometía y de corregirlos con resiliencia. Ya cuando fue adulto y enfrentó estos problemas tan grandes, él se volvió a levantar y llegó a ser lo que es hoy. Entonces pensémoslo, porque es importante también ver en perspectiva esto, ¿no? Claro. Son errores chiquititos en su momento, pero son los que están haciendo el camino de nuestros hijos hacia esa grandeza a la que queremos llegar cuando ellos sean adultos. Así es, y pienso que siempre, la corrección a nuestros hijos, la corrección a un amigo, la corrección al esposo, toda corrección que hagamos tiene que ser basada en el amor. Y enfocada en soluciones. No en el error, no en restregar a la persona en su equivocación, sino más bien, ok, te pasó esto, ¿y ahora qué hacemos? Sí, y sí creo que es importante, enfocándonos en los hijos, decirles, al menos yo con mis hijos siempre lo he hecho, le digo, nadie más en este mundo te quiere más que tu papá y que yo. Nadie más te quiere más. Y si te estamos haciendo esta corrección, es porque te amamos, porque nadie más te lo va a decir. Te lo tenemos que decir nosotros. Entonces, eso es muy importante como papás, cuando hagamos una corrección a nuestros hijos, ¿verdad? Apoyamos esa corrección, pero háganla con amor. Y expresar y decirles que lo hacen por eso. Y cuando es una corrección a un amigo, también, una corrección fraterna. A quien sea. Tiene que estar basada en el amor y decirle, te lo digo porque te quiero. Y también, quiero lo mejor para ti. También está importante el término de la crítica constructiva. No es corregirte porque hiciste mal, sino corregirte porque sé que lo puedes hacer mejor. Claro. Y sé que hay otros caminos para ti que te van a llevar a lugares mejores. Exactamente. Entonces, bueno, Titi, este tema ha estado buenísimo. Gracias, Titi. Nos quedamos con eso tan importante, ¿no? Muchas gracias. Que el error, bienvenido el error. Bienvenido. Que sea bienvenido el error y bueno, de ese error aprendemos. Y eso es lo que tenemos que mirar. Así es la vida. En nosotros, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. Así que equivoquémonos nomás. Así es. Porque nos levantamos, adelante. Nos paramos y seguimos adelante. Eso es lo y aprendemos. Así es. Gracias, Titi. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de MTN Podcast. Bye, bye. Chao. Hoy más que nunca somos